Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, el rostro de Hispanoamérica según las noticias publicadas entre el lunes 20 y el viernes 24 de enero de 2025. Y comenzamos con los países que limitan con el Atlántico Sur. La semana comenzó con los medios señalando que Argentina alcanzó un superávit comercial superior a los 18.000 millones de dólares en el 2024, y medios como Deutsche Welle explicaron que esto se debió a una fuerte disminución en las importaciones producto de la recesión. En otros temas económicos, la agencia Xinhua informó en la semana que el Fondo Monetario Internacional y la Argentina trabajan en un nuevo acuerdo y que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una disminución temporal del impuesto a las exportaciones agrícolas. Esta semana el presidente de Argentina, Javier Milei, estuvo en Davos y Europa Press informó sobre el discurso ultraconservador del mandatario libertario con ataques contra la agenda global de políticas de equidad e inclusión y de protección al medio ambiente. Finalmente, la agencia Xinhua informó que ya van más de 5.800 hectáreas de bosques incendiados en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la zona turística del sur de Argentina, país que esta semana vivió su segunda ola de calor extremo en lo que va del año. En Uruguay, mientras tanto, Infobae explicó que la transición democrática avanza en paz y que el ministro uruguayo de Turismo, Eduardo Sanguinetti, presentó al mercado europeo sus ofertas para descubrir la naturaleza uruguaya. Infobae también dijo que el ministro Sanguinetti anunció desde Madrid que a finales de este año la China Zorrilla, un barco 100% eléctrico, unirá el puerto uruguayo de Colonia con la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, las autoridades quemaron 24 toneladas de drogas incautadas en un parque nacional en el sureste del país, según destacó en la semana la agencia Xinhua. Europa Press, por su parte, informó que las Naciones Unidas responsabilizaron al Estado paraguayo por la muerte de 2 niñas durante un operativo militar realizado en el 2020. En Bolivia, el presidente Luis Arce propuso esta semana un pacto social para celebrar los 200 años de independencia de este país, que se cumplen el 31 de agosto, y pidió a los bolivianos ser guardianes de la democracia y la paz, según informó Deutsche Welle. Varios medios informaron en la semana que el expresidente Evo Morales fue declarado en estado de rebeldía por las autoridades bolivianas al no presentarse a una citación judicial. Y al finalizar la semana, Europa Press informó que las autoridades electorales bolivianas confirmaron que las elecciones generales tendrán lugar el 17 de agosto de este año. Finalmente, la agencia Xinhua indicó que las lluvias que caen en casi todo Bolivia van afectando a más de 50.000 familias y 12 municipios han sido declarados en situación de desastre. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, varios medios anunciaron la captura de los implicados en el secuestro y asesinato del militar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero del 2024 en territorio chileno. El jueves Deutsche Welle dijo que la Fiscalía chilena reveló que uno de los testigos señaló que la orden la dio el número 2 de Venezuela, Diosdado Cabello. La ministra del Interior de Chile, Carolina Toá, dijo que recurrirá al Tribunal Penal Internacional si se confirman los testimonios que implican a su homólogo venezolano Diosdado Cabello, según informó Europa Press. En el Perú, la prensa canadiense informó sobre el divisivo regreso de la estatua del conquistador Francisco Pizarro a la Plaza de Armas de Lima. Deutsche Welle, por su parte, informó que esta semana el Papa Francisco disolvió la organización católica ultraconservadora Sodalicio de Vida Cristiana, acusada por abusos de menores entre 1975 y 2002. Europa Press, por su parte, resaltó que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, declaró a los medios que los cuerpos policiales peruanos carecen de armamento y personal para combatir a la delincuencia. Finalmente, Deutsche Welle informó que la Corte Suprema del Perú confirmó que el expresidente Pedro Castillo, acusado de intento de golpe de Estado, deberá seguir en prisión preventiva.
En Ecuador, CNN dedicó una nota para explicar quién es Luisa González, candidata del Partido Revolución Ciudadana, exfuncionaria del gobierno de Rafael Correa y que busca revivir Ecuador, como dice su lema de campaña. CNN también dio la palabra al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, quien dijo que los vacíos legales le impiden obligar al presidente ecuatoriano Daniel Noboa a cumplir con cederle la presidencia interina a la vicepresidenta Verónica Mendoza. Por su parte, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa dijo que antes que nada la vicepresidenta Verónica Mendoza debe regresar a su puesto en Turquía, según informó Europa Press. Y llegamos al norte amazónico. Sobre Venezuela, y con Donald Trump anunciando a los medios que no necesita petróleo venezolano, esta semana la prensa canadiense recordó que la empresa estadounidense Chevron goza de un permiso especial que le permite mantener sus negocios petroleros en ese país. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dedicó sus primeras palabras para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. Mientras tanto, varias agencias indicaron que esta semana el gobierno venezolano realizó ejercicios militares en todo el país, denominados Escudo Bolivariano, y Deutsche Welle dijo que Nicolás Maduro aseguró que Venezuela está preparada para una lucha armada. Varias agencias informaron que Francia y Países Bajos ordenaron a Venezuela reducir su representación diplomática y Europa Press dijo que el Parlamento Europeo pidió en la semana aplicar sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Finalmente, Venezuela está recibiendo a los desplazados por la violencia generada por el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, según informaron esta semana agencias como Xinhua y Deutsche Welle. En Colombia, la región fronteriza con Venezuela de Catatumbo registró más de 100 muertos y miles de desplazados, como indicaron casi todos los medios. Luego de declarar estado de conmoción nacional, el presidente colombiano Gustavo Petro habló con su par Nicolás Maduro para pedirle que las fuerzas de seguridad venezolanas impidan el paso de guerrilleros por la frontera, según aseguró Europa Press. Deutsche Welle, por su parte, informó sobre la reactivación de las órdenes de captura contra los mandos del Ejército de Liberación Nacional y Europa Press destacó que el grupo guerrillero anunció que continuará con la guerra en Catatumbo, región donde no hay presencia estatal, según señaló la ONU en la semana. Deutsche Welle también informó sobre la nueva canciller de Colombia, Laura Sarabia, conocida como la mano derecha de Gustavo Petro, que esta semana reemplazó a Luis Gilberto Murillo, quien antes de irse insistió en que Venezuela debe impedir el paso de guerrilleros a territorio colombiano. Finalmente, Europa Press resaltó que el presidente colombiano Gustavo Petro estuvo esta semana en Haití y pidió perdón por el magnicidio que terminó con la vida de Jovenel Moïse en 2021, cometido por un grupo de paramilitares colombianos. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, y para despejar incógnitas, el gobierno inició una auditoría a una empresa china que opera 2 puertos adyacentes al Canal de Panamá, como informó Deutsche Welle. El presidente panameño, José Raúl Mulino, estuvo en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, e insistió que el canal es y seguirá siendo de Panamá. Infobae resaltó en la semana que Costa Rica y Panamá se encuentran enfrentados ante una resolución de la Organización Mundial de Comercio que favorece el ingreso de productos agropecuarios costarricenses en territorio panameño. Y la Sala Constitucional de Costa Rica condenó al gobierno del presidente Rodrigo Chávez por vulnerar los derechos de la población LGTBI, por quitarle el estatuto de interés cultural a la marcha del Día del Orgullo. Cuba regresó a la lista de países patrocinadores del terrorismo, como informaron todos los medios, y la agencia Xinhua informó que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo que esta noticia no fue ninguna sorpresa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió esta semana una condena contra el Estado de Nicaragua por permitir la reelección de Daniel Ortega en el 2011, época cuando la Constitución de ese país lo prohibía. En Honduras, el asesinato de más de 600 niños y jóvenes durante el 2024 sería la prueba de la ineficacia de las estrategias de seguridad del gobierno, según señalaron esta semana expertos citados por la agencia EFE.
Y esta misma semana, Infobae citó a analistas hondureños para asegurar que el crecimiento de 3,9% que vivió Honduras en el 2024 se debió sobre todo al crecimiento del mercado interno. En Guatemala, 50 nicaragüenses liberados de las cárceles del régimen de Daniel Ortega en el 2024 ahora se encuentran en el limbo porque Estados Unidos les negó el asilo prometido, según señaló Infobae. Esta semana comenzaron los vuelos de repatriación desde Estados Unidos y CNN informó que los primeros aviones militares con migrantes llegaron a Guatemala el jueves en la noche. Y llegamos al norte. En México, medios como Deutsche Welle indicaron que el sábado capturaron al yerno del Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, preso en Estados Unidos. A lo largo de la semana, varios medios informaron sobre los preparativos del gobierno de Claudia Sheinbaum para recibir a los migrantes, y una nota de AP detalla los acelerados pasos en la construcción de refugios en las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, Nogales, Matamoros y Piedras Negras. Por su parte, la agencia Xinhua dijo que la inflación en México seguirá a la baja el primer trimestre del 2025. Ante las afirmaciones en varios medios, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no cree necesario adelantar la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en una semana donde la mandataria pidió mantener la cabeza fría. Finalmente, Deutsche Welle terminó la semana mencionando las protestas de miles de ciudadanos en Culiacán, Sinaloa, motivados por la muerte de 2 niños durante un tiroteo el fin de semana. Al respecto del decreto emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cambiar el nombre del Golfo de México, la prensa canadiense dedicó una nota para resaltar el carácter anecdótico y poco práctico del asunto. En la semana, los medios destacaron que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió 1.500 soldados para reforzar la frontera con México, suspendió la entrada de refugiados a Estados Unidos y ordenó el cierre de fronteras, entre otras medidas. El nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio su primera conferencia y dijo que su meta es frenar la migración masiva y eliminar los temas de lucha contra el calentamiento global, según informaron medios como Deutsche Welle. Y la próxima semana tendrá lugar la primera gira internacional de Marco Rubio y visitará Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana. En Canadá, esta semana la prensa canadiense informó sobre casi 1 tonelada de droga incautada al cártel mexicano Jalisco Nueva Generación en la ciudad de Toronto. La prensa canadiense también comentó en la semana que el portal en español de la Casa Blanca ya no funciona. Y finalizamos con el dato de la semana. México lidera la incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial en América Latina y supera a Brasil y Colombia, según datos publicados esta semana por el periódico La República del Perú. Bueno amigos, esto fue de sur a norte, desde la isla de Montreal y muertos de frío. Les deseamos una maravillosa semana y nos despedimos. Hasta la próxima.